Bueno, buenos días. Pinta, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, todo en orden, hombre. Todo en orden. Ya con la temporada ya vista para sentencia. Felicitats, nano? Felicitats, culer. Sí, muy content, muy contento. Yo creo que ha sido una temporada espectacular. Ya lo hemos ido comentando las veces que me pasaba por el canal, un poco ese optimismo por el buen juego del equipo. Yo era de los que, ya me conoce la gente, que yo siempre voy un poco más allá del resultado, ¿no? Y cuando hubo aquel Shit November y Shit December, que mucha gente se puso las manos a la cabeza. Yo realmente analizando aquellos partidos, lo he dicho siempre y soy muy pesado con este discurso, pero excepto el día de la Real Sociedad, el resto de partidos que el Barça pierde, sin ser brillante, como en otros momentos de la temporada, el Barça mereció ganar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí siempre me hacía ser optimista y al final creo que es un premio justo. Bueno, y también Estos aquí, títulos también a la quizá temporada. aquel partido de los Asuna, que yo creo que fue más pruebas, ¿no? Que se tuvo que Sí, pero gestionar minutos. sí, ese fue un momento puntual, que creo que fue en septiembre, ¿no? Sí, Septiembre, octubre, exactamente. el partido, ¿no? Sí, sí, lo quitaría de la ecuación aquella los 2 meses de noviembre y diciembre, donde es verdad que el equipo, insisto, sin que para mí fuera alarmante, bajó algo su nivel, aunque también es verdad que quizás no era normal el nivel del Barça en los 2, 3 primeros meses de temporada, y además el partido de Osasuna del que me hacías mención también es cierto que es un partido condicionado, evidentemente, por los 6, 7 cambios que introduce A eso me refería, Luis sí. Enrique. Oye, te estaba comentando justo hace un momentito que hace un año aproximadamente es cuando se presentó Sí. Flick en Sociedad y tal y cual, y ahora estamos aquí. Claro, yo, Pinta, si nos llegan a decir en aquel momento que el Barça iba a ganar llamémosle triplete nacional, ¿no? Que se han encargado algunos de ponerle ese nombre, y además de esto llegaríamos a las semis contra el Inter y perdiendo por, oye, 2 minutos, 2 minutos tuvieron la culpa de aguantar el partido, de dormirlo y estaríamos en la final de la Champions. Tremendo, ¿no? No, es espectacular. Nadie lo hubiera firmado. Yo voy a decir una cosa, y es verdad. Yo a medida que iba pasando la temporada, me costaba visualizar dónde estaría el Barça en el mes de mayo, pero sí que metía al Barça candidato a ganar títulos. Y de hecho es más, yo recuerdo, y lo dije en varios de los canales en los que colaboro, que para mí el Barça ya no era candidato. Para mí, en un momento de la temporada, el Barça dejó de ser candidato a la Champions para ser favorito. Es decir, a medida que iba pasando la temporada, yo personalmente metía al Barça en el saco de favoritos para ganar la Copa de Europa, ¿no? Y entonces creo que es muy importante en el Barça el cómo, y la gente ha disfrutado mucho. La manera en la que el Barça ha ganado, esa autoridad que hacía tiempo que no se veía, porque fíjate que al final con Xavi también ganas una liga, pero es verdad que la sensación es distinta. El feeling Totalmente. entre Bueno, afición y futbolistas es distinta. Yo siempre lo digo sin desmerecer el trabajo de Xavi, que para mí hizo un trabajo brutal, y yo siempre le computo la apuesta por los Fermín, Lamine, Cubarsí, que para mí es una apuesta de Xavi, que ha continuado Hansi Flick. Pero es evidente que el feeling, las sensaciones que se transmiten son completamente distintas. Mira, sin ir más lejos, el viernes en la Rúa, yo no recuerdo una comunión tan bestia entre gente, entre público, entre aficionados y futbolistas, ¿no? sí, sí, se ha comentado La mucho, sí, sí. gente, la gente se ha enganchado, sin ir más lejos. Yo tengo dos hijos. La mayor tiene 7, va a hacer 7 ahora en un mes, y el pequeño hizo hace pocos días 5 años, y especialmente el pequeño, que está como loco por el fútbol y por el Barça, me habla de si Lamine Yamal, de si Rafinha, de si Flick. Es decir, con esto quiero decir que Flick ha conseguido enganchar a todo el mundo. Sí, 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 sí. Los más veteranos, los jóvenes, los niños, y de hecho en la Rúa había de todo. Probablemente también ayudó que fuera el viernes, pero ayudó, y creo que es importante. Y yo supongo que con el paso de los meses aún se le dará más valor al trabajo de Flick y de todo el cuerpo técnico y de todos los que conforman el Barça. Insisto, al margen de los títulos, por lo que ha vuelto a conseguir Flick, que es volver a enchufar a la gente, que eso era complicado, porque es verdad que la temporada pasada acabamos todos en general con la sensación de que acabe ya la temporada, por favor, que esto es un suplicio. Y a mí me pasaba en los últimos partidos, incluso me costaba ir a Montjuic porque, bueno, era difícil digerir realmente el juego de aquel equipo, ¿no? A pesar de que es verdad que hubo un momento
coincidiendo con la eliminatoria del PSG que el Barça jugó bien. Tuvo, yo te diría, 4, 5, 6 partidos que coincidieron también con la victoria, por ejemplo, en el Metropolitano, aquel 0-3, que hubo buen fútbol del Barça, pero siempre con la duda aquella de, y a mí me pasaba, ¿qué Barça me voy a encontrar, ¿no? Me puede salir bien o me puede salir mal. El Barça de Flick, tú sabes qué Barça te vas a encontrar. Evidentemente, luego puedes tener más o menos suerte, pero la idea es muy clara y creo que con el paso del tiempo aún le daremos más mérito a lo que ha conseguido Flick. Sí, claro, ahora la idea es, porque claro, algunos dicen, oye, lo que funciona que no se toque, ¿no? Que yo creo que, porque yo he oído voces incluso de ahí, que si venga, ahora es el momento de vender a Rafinha, tal y cual. Quieto para un momentito. Nos espera un veranito complicado, ¿no? Porque no solamente el Barça, ojo, yo creo que Europa y también el Real Madrid han visto que el rival a batir en progresión creo que es este Barça y que empiezan ya muchos de los equipos a tener ya, digamos, un planteamiento de reforzar muchísimo para la temporada que viene, ¿no? Sí, el Barça se va a reforzar, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Eso que la gente no tenga ninguna duda. Explicaba ayer Laporta en la entrevista a TV3 que es verdad que el Barça aún no está en la regla 1-1, después de todas las renovaciones que hizo en invierno. Sí, porque eso en la entrevista perdona, es que en la entrevista a La Vanguardia eso no quedó claro. Al principio dijo que sí, luego dijo que bueno, estamos trabajando para ello y dicen, bueno, no, todavía no estamos. O sea, Sí, no. Lo que pasa es que es verdad que el Barça está a la espera de un pago de los asientos VIP de correcto, New Era, correcto. que todo apunta a que va a ser en breve, que se va vence en septiembre y se va a anticipar ese pago. Y luego yo creo que van a haber ventas, yo creo que van a haber salidas. Y luego hay una cosa que es muy importante y lo dijo Flick. Es decir, tú ahora no te puedes parar aquí. Es evidente que ahora quizá los refuerzos los ves de otra manera, porque además yo creo que hay una plantilla brutal y con un grupo de jugadores jóvenes brutales, pero yo sigo pensando, y lo decía en enero, que a mí es una plantilla que ya me gustaba, pero que para mí necesitas ese uno o dos futbolistas de primer nivel que le puedan dar ese salto, ese pulmón. Y entonces, en ese aspecto, el Barça va a trabajar para seguir reforzando la plantilla, como tú decías, Rafa, entre otras cosas porque el resto se van a reforzar. Entonces tú tienes que también dar un pasito más. Pero lo que es evidente es que después de lo que hemos visto este curso, el Barça va a ser el rival a batir, para mí, tanto en España como en Europa. ¿Prevés alguna venta de estas dolorosas? Mira, yo el único nombre que creo... Bueno, primero hay uno que es Ansu, que Ansu... Bueno, va a ser doloroso siempre, yo ¿no? no la considero dolorosa a nivel futbolístico, sí a nivel sentimental. A eso me refiero, sí. Por lo que significa Ansu Fati. Pero la salida de Ansu, que además Ansu ya, según yo he podido saber, acepta ya un traspaso, no una cesión. Por lo tanto, el Barça va a ingresar algo de dinero y sobre todo te vas a ahorrar una de las altas de la plantilla. Entonces, creo que por ahí sería una muy buena operación. Y a mí el único nombre que se me ocurre ahora mismo es el de Araujo. Ayer en la entrevista a TV3, cuando le preguntaron por eso, Araujo, Laporta hizo un sí pero no, ¿no? Tiene contrato porque ha renovado, pero es un caso, no utilizo la palabra caso especial, para eso lo utilizo para la renovación de Lamine, pero sí que dejo caer como, es un tema aparte esto, ya veremos qué pasa con Araujo, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los nombres que están encima de la mesa, el de Ronald Araujo, insisto, ni digo que se vaya a marchar, ni digo que el jugador se lo plantee, pero yo creo que es uno de los nombres que va a sonar durante estos próximos días. Y luego, otros nombres que la gente podría pensar en hacer caja, ayer claro, Frenkie va a renovar, Rafinha va a renovar y por lo tanto... ¿Frenkie? ¿Tú crees que va a renovar Frenkie? Sí. Sí, yo no tengo ninguna duda. Laporta lo explicó ayer muy bien y aparte es verdad que a veces... Lo ha pedido Flick además, ¿no? Me parece. Flick está encantado. De hecho, para mí hay no sé en qué porcentaje, pero hay un porcentaje muy alto de culpabilidad de Flick de haber recuperado a Frenkie. Frenkie cuando regresa al día del Madrid, aquel día está muy bien, pero luego encadena varios partidos jugando a un nivel muy bajo. Recuerdo el día de la Real Sociedad que Delana aquel golpe en el tobillo, juega con miedo, le cambian el descanso, que no está bien. Y Flick le sigue poniendo. Es decir, hay entrenadores que le dan 1, 2, 3 oportunidades a alguien, si no la aprovecha, lo has desaprovechado, ha pasado tu oportunidad. Con Frenkie no la ha hecho. Si te fijas, Rafa, con Frenkie le ha ido dando. Hostia, aquí quizá ya está, no hace falta que le des. Y fíjate el rendimiento de Frenkie. Sí, de hecho, al final, bueno, le ha acabado jugando muy bien, la verdad.
De hecho, es curioso, pero yo a veces lo decía, digo, ostras, Flick dice que quien no juega al 100% no puede jugar, pero a Frenkie, sin estar al 100%, que era evidente, le estaba otra vez dando oportunidades. Claro, al final se ha salido con la suya Flick. Decías hace un momentito que ya se podía decir el qué. ¿He dicho esto? Sí, has dicho algo y digo, ostras, le he cortado mal. Esto es la falta de costumbre de... No, no, que se puede, no sé, hablando del tema de Frenkie, Frenkie Sí, sí, a eso me refiero, sí. Y lo que iba a decir es que hay un cambio que explicó Laporta en la entrevista, y es verdad, que es el cambio de Frenkie en los 2 últimos meses más o menos. Yo recuerdo comida de Navidad del año pasado, siempre se hace un off the record con el presidente, ¿vale? Con Laporta, que se acerca a las mesas donde estamos los periodistas y charla con nosotros. Y una de las cosas que nos dijo, y nos lo dijo muy enfadado, es: ningún jugador con un año de contrato va a continuar en verano. Es decir, los que tengan un año y no quieran renovar van a salir al carré. verano. Que te digo una cosa. Esto es una cosa lo que diga Laporta y otra cosa es luego el futbolista. El futbolista tiene contrato en vigor, por lo tanto el club se puede poner como quiera, que al final el futbolista decirá, pero es una amenaza de decir, oye, o renuevas o te vas. ¿Vale? Entonces, y eso iba dirigido especialmente para Araujo y para Frenkie. Es decir, el Barça no se podía permitir, no se puede permitir el lujo en caso de que se decidiera que salieran estos 2 jugadores que se marcharan a coste cero, ¿vale? Entonces, ahí hay un mensaje claro a Frenkie, y es verdad y me acuerdo que ese día Laporta, además se lo hice yo, le pregunté por Frenkie y me dijo, es que yo quiero que siga Frenkie. Es decir, me impactó porque había la duda esa, y aparte Frenkie en aquel momento aún no había acabado de explotar, y fue el propio Laporta el que dijo, no, es que yo quiero que Frenkie siga, ¿no? La sensación de ser una apuesta, aparte de Flick que ha apostado por él, una apuesta del presidente, ¿no? Y entonces las cosas han cambiado, y lo que ha cambiado es que ahora Frenkie quiere quedarse. Entonces, tú me decías, ¿va a renovar? Y yo te digo prácticamente que sí. Evidentemente las cosas pueden cambiar, y siempre lo digo a la gente, el mercado de fichajes y estas cosas cambian de un día para otro, pero aquí hay una cosa que es muy evidente. El club quiere que siga y Frenkie quiere seguir. A partir de ahí, es difícil pensar en que no vayan a llegar a un acuerdo. Entonces, ayer fue claro. Ayer dijo el tema Lamine, Íñigo, Rafinha y Frenkie, que eran 4 las renovaciones que el club abordaría en su momento, y que serían 4 de los objetivos o 4 de los movimientos a ejecutar este verano. Y por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que Frenkie va a renovar, y que además se lo merece. Claro, a ver, al final se está hablando, y se va a seguir hablando, porque este verano va a ser una auténtica locura en ese respecto, pero yo francamente, yo no sé tú, pero yo creo que al principio sí que tenían una idea a lo mejor de unos laterales, pero después de ver cómo ha terminado la temporada con Eric García por la derecha, que tenemos a un Jofre Torrens en el B que puede llegar a subir, tenemos también a Gerard Martín que lo ha terminado mal la temporada, vamos a ver qué pasa con Alex Valle, no sé si retornarlo al Barcelona, que puede jugarte por las 2 bandas. A mí me da la impresión que la defensa, más allá de que a lo mejor puedan o necesiten algún central si se va Araujo, el centro del campo está súper caro, o sea, es decir, es necesario, para mí, reforzar ahí en principio. Lo que queda cubierto está claro. Lo que queda al descubierto, ¿para ti qué sería? Mira, yo el otro día escribía en uno ya de los últimos artículos en Relevo sobre el tema de la planificación deportiva. Ahora mismo, insisto, y esto porque la gente siempre, no, tú dijiste que, yo dije una cosa el día 20 de mayo, el día 21 puede cambiar, porque el mercado, aunque a la gente de fuera le cuesta entender, va así. Entonces, lo que un día, y el mejor ejemplo lo pongo muchas veces, es el de Koundé. Koundé estaba viajando para Londres y acaba fichando por el Barça. Para fichar por el Chelsea, acaba fichando por el Barça. Sí, Por lo tanto, el tema de los fichajes, mercados, momentos, cambia en cualquier momento. Ahora mismo, a día de hoy, la planificación del club es los laterales mantenerlos, es decir, después de la irrupción de Eric, la idea, y en la situación económica actual del club, claro. es Eric, Koundé, Valdés y Gerard Martín. Eso no quiere decir, evidentemente, que hay alguna salida inesperada, que el Barça ingrese a alguna partida económica inesperada, y que eso te permita, pues oye, es que tengo aquí una oportunidad brutal para reforzar el lateral derecho, voy a reforzar el lateral derecho, ¿vale? A día de hoy, para mí los movimientos en defensa los va a marcar una posible salida o no de Araujo. Para mí eso es lo que puede condicionar que haya algún movimiento en defensa. Si no, creo que no se va a tocar. En el centro del campo el Barça va a recuperar a Marc Bernal, por lo tanto yo creo que va a servir. Y para mí ahora las 3 carpetas realmente que habría que ver cómo se gestionan. Primero es la portería, si finalmente Chesney acaba o no aceptando esa oferta de renovación. Luego el extremo. Ayer dijo Laporta que Nico ya no es una opción. A mí me consta que el Barça
que entiendo lo que dice el presidente, que no es una opción, pero que el Barça piensa en Nico, que eso no quiere decir que lo fiche, ¿eh? Porque realmente, así como el año pasado tenía claro que lo iba a fichar, si tú ahora me preguntas, ¿crees que Nico va a jugar en el Barça? Yo te digo que no. Yo ahora personalmente creo que no. El presidente dijo eso, que ahora mismo no era una opción. Y luego el debate del 9. En el 9, la idea de Flick, viendo el rendimiento de Ferran, también era contar con Lewandowski y Ferran. Pero es verdad, también es cierto que el 9, el goleador vale pasta. Mucha. Y entonces no te diría que es una prioridad, pero sí que me consta que si el Barça puede, es una posición a tener en cuenta para reforzar. Lo que pasa, claro, es que aquí pasa, primero, en primer lugar, no sabes cómo va a volver Ter Stegen realmente, porque esto es una verdadera duda. Lo de Lewandowski, imagínate que si el Barça decide hacer el ataque a un 9 titular, por decirlo de una manera, un 9 de los buenos, sea Gyökeres, sea quien sea, no sé quién estará en la mente de Deco, pero piensa que Lewandowski puede decir, ostras, quedarme aquí si no puedo luchar con teniendo Mundial por delante, ojito, cuidadito con este tema. Y lo de Nico, nosotros aquí, yo no soy periodista, obviamente, soy comunicador deportivo, así me considero, y no tengo exclusivas. Pero mira, en este caso de Nico en particular, tengo una muy buena fuente desde dentro del Athletic Club. Y de lo que me dicen de allí es que el tema está hecho, o sea, que no es que se cerró un falso en verano pasado para dejar pasar el tiempo, para concentrarse en la Europa League con Nico, pero que en principio siguen los mismos planes y que todo dependerá de cómo se mueva el dinero en estas próximas semanas. Esto es lo que es la información que yo tengo. Yo el tema de Nico, yo por eso digo que estas dos. A mí me dicen que el Barça lo tiene en el punto de mira, o sea, que el Barça no ha abandonado. Exacto. Tenerlo en el punto de mira no quiere decir que lo vaya a fichar, ¿eh? Pero que no se ha olvidado de Nico. Exacto. Ayer el presidente dijo que no era una opción. Sí, pero también dijo en La Vanguardia que quiere ver triunfar a Ansu Fati. Y evidentemente no. Rafa, y evidentemente lo que no va a decir Laporta es que Nico es una opción. No, porque es que además ya sabemos lo que pasa después. Yo lo expliqué el tema, ya que dices lo del Nico, yo escribí un texto en Relevo en verano, que aparte de una fuente súper fiable, que hay una reunión en agosto a 4 bandas, que lo titulé como 4 puntos cardinales. De hecho, el titular fue muy titular relevo, y estaba Félix Tainta, el agente de Nico en Pamplona, estaba Nico en Bilbao ya, estaba Deco en Lisboa, en Oporto, estaba en Portugal, no había ido a la gira, y Laporta en Estados Unidos en la gira. Hicieron una videoconferencia a los 4 y en esta videoconferencia Nico le da el sí a Laporta. Lo que sucede luego, presiones, problemas de fair play, y es lo que Nico dice, hostia, pues quizá no es el momento, y quizá el tiempo le ha dado la razón. Mira el Barça, el problema que ha tenido con Dani Olmo, ¿no? Quizá el tiempo le haya dado la razón a Nico Williams. Pero el año pasado el Barça lo tenía cerrado. Es decir, el Barça lo tenía cortado. Sí. Es decir, la gente te podrá llamar mentiroso. Esto muchas veces también te das cuenta, Rafa, que si la gente no escucha lo que quiere escuchar de ti, eres un mentiroso, eres un falso, no tienes ni idea, desinformas. Entonces, la gente tiene un problema. Pero lo que quiero decir es que el año pasado el Barça lo tenía correcto. Entonces, lo que decíamos ahora y lo que tú decías, pues me confirma un poco lo que a mí me habían contado, que el Barça lo tiene en el punto de mira, a pesar de esas declaraciones de ayer de Laporta, que ayer fue claro, Laporta, pero entiendo que tampoco puede decir que lo quiere y que lo va a fichar. Bueno, yo creo que la diferencia también que marcará bastante, al margen del tema de fichajes la temporada que viene, creo que es la hipotética vuelta al Camp Nou, ya veremos la fecha exacta. Pero en teoría ya se han empezado a empaquetar cosas en Montjuic y el contrato acaba me parece que en unos días con la empresa gestora de Montjuic, y en principio todo indica que pedirá las primeras jornadas fuera, y justamente después del parón de selecciones sería a lo mejor una vuelta ya ordenada más o menos al Camp Nou. Eso puede marcar una diferencia, sobre todo a nivel económico, porque imagínate el clásico 17 o 18 millones me parece en ticketing, una auténtica burrada en un partido. Imagínate en un Camp Nou a medio gas, ¿no? O sea, el Camp Nou es a nivel económico y luego a nivel ambiental, que no es lo mismo. Claro, sí. En el Camp Nou, y eso que realmente esta temporada los datos de asistencia a Montjuic han estado muy bien. De hecho, para que la gente se haga una idea,
caben 50.000. En varios partidos, en 3 o 4 se ha llegado a los 50.000. El otro día ante el Villarreal 49.000 y solo ante el Leganés, que fue un domingo a las 9, hubo 39.000 por debajo de 40. Para que la gente se haga una idea, la temporada pasada con Xavi hubo a bote pronto, estoy que hubo días de lluvia, de mal tiempo, pero hubo 7-8 partidos por debajo de 40.000. Entonces la diferencia es brutal. Entonces, para mí, a nivel económico y a nivel de ambiental, evidentemente se va a notar. A mí lo que no que no me cuadre, pero sí que es cierto que no acabo de entender por qué el Barça ha pedido jugar los 3 primeros partidos fuera de casa, después del balón, pero vas a hacer una prueba en el Gamper a mediados de agosto. Lo digo porque la prueba, o sea, la prueba es ya con permiso, es decir, tú no puedes hacer una prueba sin tener los permisos, ¿vale? Entonces, si haces la prueba, es porque lo tienes todo más o menos listo, ¿no? Pero bueno, al margen de esta anécdota o no, lo veremos con el paso de las semanas. Lo que sí que es cierto es que en el Barça ahora mismo, por primera vez, nadie contempla un plan B. Es decir, el plan A es empezar la temporada de Montjuic, que veremos si es en la 4ª jornada, en la 6ª o en la 8ª, pero el plan del Barça es empezar el Montjuic, hasta el punto que de momento el Barça ni tan siquiera se ha puesto en contacto con BSM, que es la empresa que gestiona el alquiler del Estadi Olímpic. Además, el día 12 de septiembre hay un concierto. Ahí eso está cerrado, por lo tanto tampoco podrías jugar las primeras jornadas en Montjuic, y por lo tanto yo creo que esta vez sí. Vamos a ver cómo va avanzando. Oye, pero en un momento... Una cosa, Rafa, dime. Un apunte muy rápido. Lo que sí que es verdad es que desde que hace 2 meses, ¿no? Más o menos, se puede trabajar las 24 horas del día, 24/7. El cambio ha sido brutal. Es decir, ha habido un paso hacia adelante muy grande, un step muy grande, desde que se puede trabajar las 24 horas. Pero bueno, que si hay que jugar en septiembre, hay que anular el concierto, eso lo pasamos a Florentino, que él tiene sitio ahí para hacer conciertos y ya está, hombre, no pasa nada. No sé si estarán muy contentos los vecinos del Bernabéu. Vaya tela. Oye, amigo, muchísimas gracias de verdad por estar un ratito aquí con nosotros. Ya te aplazo ya que pasemos el verano y veamos a ver cómo pinta el asunto. Y muchísimas gracias, hombre, amigo. Cuídate. No, hombre, a ti esperemos que tengamos un verano, que el equipo se pueda reforzar bien y... Tranquilo, ya te digo que no, ¿eh? No, pero por lo menos a disfrutarlo, que al final... ayer insistía mucho Laporta en lo de... Cada temporada empieza de cero, es evidente, y fíjate, tienes el ejemplo del Madrid, que Ancelotti venía de ganar Liga y Champions. Exacto. Y este año parece que no vale ni para entrenar a una tercera catalana, la de palos que le han caído a Ancelotti. Entonces, yo creo que hay que disfrutarlo. Sea un verano más o menos largo, el Barça tenga más o menos problemas para fichar, hay que disfrutar el éxito de esta temporada. Entonces, hasta que no empiece la temporada en agosto, o hasta julio, la pretemporada, a disfrutar de lo que ha hecho el Barça, que creo que tiene mucho mérito y que ha sido una temporada espectacular. Muy bien, Pinta, pues cuídate mucho. Nos vemos, pasa un buen verano con la familia y disfruta. Igualmente, Rafa, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.